Jenny Rodríguez, voy a hablar sobre las lesiones personales. Artículo 413-420. El Código Penal venezolano de las lesiones personales, en su artículo 413 nos dice: el que sin intención de matar, pero sí de causarle daño, haya ocasionado a alguna persona un sufrimiento físico, un perjuicio a la salud o una perturbación en las facultades intelectuales, será castigado con prisión de 3 a 12 meses. ¿Qué quiere decir con esto? Que las lesiones personales están constituidas por un sufrimiento físico o psíquico que ocasiona perjuicio a la salud o a la perturbación mental de cualquier persona. Encontramos la clasificación de las lesiones personales, que son según el elemento subjetivo y según el elemento objetivo. Según el elemento subjetivo tenemos las intencionales dolosas, estas al mismo tiempo en simples, agravadas, calificadas y atenuadas. Nos encontramos con las preterintencionales o ultraintencionales y, en un tercer lugar, con las culposas. Cuando nos referimos a las lesiones personales que están establecidas en los artículos del 413 al 417 del Código Penal, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a la parte de lesiones intencionales. Cuando hablamos de las preterintencionales o ultraintencionales, las vamos a conseguir en el Código Penal en su artículo 419. Un ejemplo de ello es cuando un sujeto quiso darle a otro un golpe y este se cae y accidentalmente se golpea la cabeza y este muere. Cuando hablamos de las lesiones culposas, nos conseguimos con el artículo 420 del Código Penal, en el cual nos dice que estas lesiones culposas, por ejemplo, cuando un perro muerde a un niño y le ocasiona un daño irreparable. Con respecto a la segunda clasificación, que se mide por el resultado, siendo el elemento objetivo, aquí nos encontramos con una lesión infringida en el sujeto pasivo por la gravedad de la lesión. Por lo cual existen diferentes tipos, ¿verdad?, de lesiones a saber, como son las menos graves, las gravísimas, las graves, las leves y las levísimas. En cuanto a las lesiones menos graves, estas las vamos a ver en su artículo 413 del Código Penal. Las gravísimas las podemos conseguir en el artículo 414. Estas gravísimas son las que causan un daño mayor al sujeto pasivo, como la pérdida de la mano, un pie, un sentido, como por ejemplo cuando dos personas están peleando y una de ellas le golpea el ojo al otro y por ese golpe pierde la vista, ¿verdad? O cuando hay una tortura. Cuando hablamos de lesiones graves, las conseguimos en su artículo 415, ¿verdad?, que es la lesión que causa inhabilitación permanente, una cicatriz notable en la cara, una enfermedad mental o corporal que dura 20 días o más, ¿verdad?, así como la pérdida de un sentido, un órgano. Ejemplo de ello tenemos cuando una persona golpea a otra, ¿verdad?, y por el golpe que le ocasiona en la cabeza pudiese perder el habla, o pudiese perder el sentido de construir palabras complejas cuando hay fracturas a causa de una golpiza. Cuando hablamos de las lesiones leves, estas estipuladas en el artículo 416 del Código Penal, ¿verdad?, estas causan una enfermedad o una incapacidad que dura menos de 10 días. Ejemplo de ello tenemos cuando una persona activa golpea a una que está pasiva, ¿verdad?, y con un objeto contundente y le imposibilita, por ejemplo, la mano, de movilizar la mano durante cierto tiempo por la incomodidad, por el golpe, bien fuese en la muñeca. Cuando hablamos de lesiones levísimas, que está estipulada en el artículo 417 del Código Penal, simplemente se ha causado un daño a una persona, pero esta no necesita ninguna asistencia y queda incapacitada para ejercer, incapacitada para ejercer sus oficios habituales. Por ejemplo, cuando dos mujeres pelean y una de ellas araña a la otra, o cuando la golpean y sufren moretones, pues hematomas. Bueno, esto es con respecto a lo que se refiere a las lesiones personales.
Pasando a la parte del duelo, ¿verdad? El duelo está tipificado en el artículo 422 del Código Penal, que puede ser regular o irregular. Y se utilizaba en los tiempos de antes como para ejercer la justicia por la propia mano, ¿verdad? Utilizando la violencia. Y si nos vamos a la parte de riñas, está estipulada en el artículo 425 del Código Penal, que suelen ser las peleas, ¿verdad? Que son sancionadas las personas dependiendo al tipo de lesión. Un ejemplo de ello, cuando dos personas pelean y dependiendo del tipo de lesiones, se ve si son sancionadas o no, dependiendo de cómo hayan quedado. Suele suceder en un estadio, de repente cuando están viendo un juego, ¿verdad? Los oponentes de cada equipo, pues allí se ve mucho lo que suele ser las riñas. Con respecto a las riñas, también se puede decir que sin el resultado mortal o lesivo, no viene a ser delito. Fue todo, soy Lene Rodríguez, gracias.